saludo a mis personeros. Yo soy el personero más viejo de los que estamos aquí. Fui orgullosamente personero cuando iniciaba mi carrera profesional, no uno, sino 2 periodos elegido por unanimidad por el Consejo Municipal de Popayán. Y creo que eso marcó lo que ha venido siendo más de 40 años mi ejercicio profesional y mi desarrollo personal, filosófico, intelectual. Por eso creo que los personeros todos tenemos que asumir el papel histórico que nos corresponde y de lo que voy a hablar en este momento. Primero quiero agradecer a las directivas de esta prestigiosa universidad que siempre nos acoge aquí en su seno y nos brinda el afecto que se necesita para no desfallecer en el ejercicio de una función pública tan difícil como es la del Ministerio Público. Asimismo, hacer mi reconocimiento al señor personero de Bogotá, el doctor Andrés Castro, quien ha sido una persona que nos ha venido acompañando con denuedo y sin desmayo en los logros que hemos tratado de impulsar conjuntamente para beneficio de esta democracia que a veces se nos pone un poco esquiva. Lo mismo quiero saludar a la señora defensora del pueblo, la doctora Iris Marín, que siempre ha estado en el frente de batalla defendiendo las instituciones, aquí lo acaba de manifestar, y en general a todos quienes se encuentran aquí, que son muchísimos, y sé que todavía están llegando algunos desde provincia, desde la Colombia profunda, desde la parte alejada del centralismo, desde las partes que no salen en los medios de comunicación ni son noticias, cuando allá suceden cosas detestables como por ejemplo el asesinato de 2 personeros hace pocos meses y que eso todavía no ha sido asimilado como una alerta para que todos los servidores públicos, especialmente los del Ministerio Público, tengamos en cuenta en este momento de dificultad, a veces de desaprensión que embarga Colombia. Lo mismo quiero extrañar a la personera del Guamo que no pudo venir y está casi que en un exilio dentro de su propio departamento porque acudió a cumplir con su deber de no dejar que se violen las normas que protegen la naturaleza en lo ambiental, y entonces algún funcionario de elección popular se creyó investido de la autoridad para ir a ponerla y a exponerla y acusarla de cosas que no tienen que ver sino con el ejercicio de su tarea, y está entonces tratando de despachar en algún cubículo en la capital de su departamento, Tolima. Y así otros, como el de Ocaña, por ejemplo, que fue víctima de alguna expresión desapacible y un poco peligrosa de algún funcionario de alto nivel, o el de Tuluá, el de Leticia, y un saludo muy especial para nuestro personero de Cali, que ha sido también víctima de la persecución solamente porque trató de defender la vida y la libertad de un menor que estaba en manos de delincuentes. Yo fui testigo de eso porque ese día, allá nos vimos cuando recuperó la libertad al niño. Y en general quiero darles un abrazo de solidaridad a mis personeros, a los personeros de Colombia. Como me decía algún amigo ahora que entraba, hay que parodiar aquella vieja consigna de la Policía Nacional: policía un día, policía toda la vida. Yo digo lo mismo para mí: personero 2 periodos, personero toda la vida. Y aquí estoy como cabeza del Ministerio Público, porque la vida me ha premiado eso. Y vengo a decirles unas pocas cosas porque sé que el tiempo de ustedes es escaso, y quiero comenzar por decirles: el Procurador General, la cabeza del Ministerio Público, está empeñado en trabajar su periodo sobre la base de 2 grandes columnas. La primera columna: diálogo para construir consensos. Diálogo para construir consensos. Tenemos que sentarnos a hablar entre diferentes para que nos pongamos de acuerdo. Tenemos que entendernos. Tenemos que saber que todos cabemos en el territorio colombiano porque todos somos hijos de una misma patria. Aquí no hay gente que tenga más derecho a permanecer o menos derecho a permanecer, más derecho a decir o menos derecho a decir. Aquí en Colombia tenemos que recuperar la tranquilidad para la ciudadanía,
para la población, especialmente la rural, que es muy desprotegida, y tenemos que comenzar aplicando esa metodología. Dialogar para ponernos de acuerdo, para lograr tareas que en conjunto vamos a desarrollar. Y ese es un propósito fundamental de mi gestión en este periodo que el Congreso de la República me asignó, y quiero cumplirlo con el Ministerio Público y no solamente como procurador. Por eso en estos días van a llegar unas invitaciones a algunas actividades que tenemos que hacer en conjunto para que nos desempeñemos como la Constitución lo ordena. Y la otra gran columna es Procuraduría en las regiones, allá, personalmente, allá donde están los problemas, a donde están los personeros, a donde está la gente de la Defensoría del Pueblo, a donde están los funcionarios de las provinciales y las regionales, en el territorio, pero a escala regional, no a escala local. Yo tengo una convicción que aquí en este recinto pude expresarla hace un mes tal vez, y es que Colombia debe pasar de ser un Estado absolutamente centralizado y recentralizado, con una amague, una farsa de descentralización que nunca se ha convertido en realidad, a abrirse a un Estado de regiones, a un Estado regional, en el que no se toquen las circunscripciones electorales que están atadas al límite departamental actual para no entrar en controversia con la clase dirigente electoral. Pero soy convencido, y lo aprendí con Orlando Fals Borda cuando nos enseñó en la Comisión de Ordenamiento Territorial de la Constituyente y luego en la del Congreso que me tocó regentar durante 19 años. Colombia está destinada a enderezar su futuro y el presente de los colombianos a través de la organización de un Estado de regiones. Y precisamente es este el año del centenario de nacimiento de Orlando Fals Borda, el insigne promotor y estudioso científico del tema de las regiones, a quien también le vamos a rendir honores en estos días, y ya estarán invitados también ustedes. El centralismo no puede seguir siendo la forma como se organiza el Estado en Colombia. No puede ser que las necesidades básicas de los personeros, que son los que representan la institucionalidad nacional allá en el territorio, dependa de algún funcionario de cuarto, quinto nivel en algún ministerio, o que tengan que estar llamando a la Procuraduría para que haga el favor de interceder para que le den los alcaldes o los consejos municipales o distritales lo que por ley le corresponde y por naturaleza de su función tienen que facilitarles. Eso es producto de un esquema centralista absurdo que está anclado en el artículo 1 de la Constitución Política de 91, que no cambió lo que venía de 1886 en el entendido que organiza Colombia como una república unitaria, y ahí queda todo. Es el centralismo cabalgando, y eso ha hecho agua y no ha permitido que el mandato también constitucional de la pretendida descentralización no se ejecute y no se desarrolle. De manera que esa es una invitación a reflexionar a los señores personeros y a las señoras personeras para que examinen cuál es la realidad que tienen en sus territorios y cuáles pueden ser las causas últimas de ese atraso, de esa casi que posición mendicante ante los consejos municipales y ante los señores alcaldes, sobre todo en los pueblos más pequeños, que es lo que he estado visitando últimamente. De manera que diálogo para construir consensos es la propuesta abierta para que todos, cuando queramos, hagamos uso de eso, porque esa es la consigna del Ministerio Público. Vamos a dialogar, hay que bajarle el tono a la confrontación, hay que convertir la palabra en un lazo de unión y no de separación, hay que entendernos entre todos, tenemos que ceder en aquello que no comparten los demás y ponernos de acuerdo en aquello que compartimos con los demás también, para hacer tareas conjuntas y para seguir adelante. Y lo mismo con Procuraduría en las regiones. El procurador personalmente está yendo a los territorios, no manda delegados ni se apoya en los personeros, los encuentro allá en los municipios, en las regiones. Allá nos estamos encontrando y nos estamos viendo, porque creo que la tarea del procurador también tiene que ser transmitir un mensaje de trabajo, de actividad, no de encumbrarse en una posición nacional privilegiada, por cierto, sino que tiene que compartir, arremangarse, ponerse las botas e ir a trabajar, como lo he hecho siempre en lo que me ha tocado a mí en mi vida profesional. Para mí no es nada extraño esto, al contrario, me place mucho tenerlos aquí al frente, saber que están en medio de tanta dificultad, tanta carencia,
tanta persecución, tanto olvido, tanto centralismo, tanta espalda del Estado central hacia lo local, hacia las veredas, los corregimientos, hacia los centros poblados, y ahí están nuestros personeros. Y quiero señalar aquí e invitar a los consejos municipales a que sean un poco más inteligentes y no encuentren en el personero un enemigo, un competidor, sino un auxiliador de su trabajo, un compañero de conseguir los propósitos que se han trazado para la respectiva entidad territorial, municipio, distrito, departamento. Los personeros son el ejecutor último allá, local, personal, de las políticas del Ministerio Público y del Procurador General. Por eso hacen parte sensible, no solamente de la estructura del Ministerio Público, sino del pensamiento y de la consideración del Procurador General de la Nación. Porque yo también viví lo que muchos de ustedes están viviendo en este momento y que no encuentran una luz, como yo tampoco la encontraba en aquel momento en Popayán, hace ya 40 años, cuando yo iniciaba mi carrera profesional. Y aquí están las personerías y está el Ministerio Público, y están los personeros, y está la Defensoría del Pueblo, para defender unas instituciones que no fue que nos las entregaron en el 91, que se vienen construyendo desde 1812, cuando se reunió en Villa de Leyva por primera vez el Congreso de la República, que se llamó Congreso de las Provincias Unidas de la Nueva Granada, el 4 de octubre de 1812, y ahí está la casa donde se reunió por primera vez un Congreso de la República en Colombia. Y de allá viene el tema de las personerías, porque esa es una institución que es pre-republicana, que ya existía cuando teníamos un arreglo institucional antes de hacer la gesta libertaria que encabezó Simón Bolívar y con Compañía de Santander. No es nada nuevo, hace parte del ADN institucional de Colombia las personerías. Están allí representando al Estado, llevan la voz oficial, llevan la representación institucional y sin embargo siguen siendo los grandes incomprendidos y los grandes perseguidos porque la única arma que tienen es su palabra para ir allá a las comunidades o pararse ante un consejo municipal o ante un servidor público a reclamar que se cumplan los mandatos de la Constitución política. Por eso quiero entregarles a ustedes una consigna y ojalá me la acepten por insinuación muy respetuosa pero muy oportuna también del señor personero de Bogotá, que es una persona que realmente Colombia la necesita en estos cargos de comando, de liderazgo. Yo me declaré ante el abuso de la palabra por parte de un elevado servidor público del nivel central de la rama ejecutiva, que quiso denostar y por debajear al señor registrador nacional del Servicio Civil diciéndole que era un simple operador logístico, tratando de disminuir la importancia que tiene la registraduría en el andamiaje democrático, porque es la institución que está encargada de garantizar la legitimidad. Y no puedo quedarme impávido ante semejante atropello, no solamente a la elegancia que tiene que haber y al respeto, sino a la entidad, a la injundia que está reconcentrada allí en la Registraduría Nacional del Estado Civil. Es allí donde está la legitimidad y la legalidad del proceso electoral, que ya entramos en un año desde el 8 de marzo, como se viene anunciando, y que aquí han hecho referencia con mucho énfasis y con mucha precisión, sobre todo nuestra querida Iris Marín, la defensora del pueblo, que hace gala de su trabajo. Y ojalá tuviera más medios, ella, y más posibilidades fácticas, físicas, materiales para desarrollar un trabajo que es grande, que es difícil y que es incomprendido muchas veces. Por eso, ante ese atropello al respeto, yo, para no permitir que ningún servidor público, por elevado que sea, vaya a atacar la dignidad del servidor público, Procurador General, me declaré, y le pido que ustedes también lo hagan si quieren, rapitendero de la Constitución política, porque yo soy el que tengo que llevar cada artículo, cada mandato, cada precepto de la Constitución a cualquier parte del territorio colombiano, y no me siento menor por eso. Y si me quieren declarar en la mejor forma, como lo considera algún servidor de la rama ejecutiva, distinto al presidente de la República, pues estoy dispuesto a recibirlo. Pero no voy a dejar que la dignidad del procurador y de los personeros se mancille por el querer de algún aventajado y pensador de la rama ejecutiva, llamando al señor registrador nacional operador logístico, como si fuera el encargado de hacer las tareas menores del Estado, cuando lo que le corresponde a él es defender la legitimidad y la legalidad del proceso electoral, como lo hacemos nosotros. Por eso no le voy a permitir a nadie que quiera mancillar, denostar, por rebajar la tarea de personeros y procurador,
Y entonces yo anticipadamente lo hice en los medios de comunicación, me he declarado y sigo siendo el rapitendero de la Constitución, el que le va a hacer los mandados a la Constitución. A ver si eso me va a disminuir en mi dignidad. A ver si eso le gusta a algún encopetado servidor del centralismo. A ver si la Constitución política va a dejar de ser la que nos entregaron en el 91 y se va a convertir en un rey de burlas en manos de algún ministro por allí desavisado que no ha entendido que la democracia nos pertenece a todos y que todos somos responsables y que en la medida en que los personeros hagan valer su tarea, su trabajo, su encargo, su dignidad como representantes del pueblo allá en su territorio, va a haber más respeto y va a haber más solidez en las instituciones. Esa es la invitación que yo les hago, personeros queridos, a que hagan su trabajo y a que alcen su voz reclamando y a que exijan que se les cumplan sus derechos, porque no son menos funcionarios que cualquiera otro que trabaje en el nivel territorial. Al contrario, están investidos de un poder que les entrega la Constitución y son parte de una familia muy grande que se llama el Ministerio Público. Y ahí está una defensoría del pueblo para actuar y ahí está un procurador también para actuar con su equipo. De manera que mi invitación es a eso, a que reflexionemos sobre el papel de los personeros, a que nos cuestionemos qué es lo que estamos haciendo, sobre todo en esto, y quiero poder no alargar mucho esta intervención. Yo he propuesto algo que todos coincidimos, un proceso de paz electoral en Colombia. Si no hay elecciones en paz, las elecciones no son legítimas. Y si la autoridad que se elija no es legítima, la democracia se acaba. Esa es una ecuación, un silogismo que se cae de su peso. El proceso electoral para escoger todo tipo de mandatario o incluso para escoger candidatos cuando se hagan las consultas de los partidos, o incluso el 19 de octubre para escoger a los jóvenes que van a representar en los consejos municipales a sus iguales, o cuando se elija Congreso de la República o se haga primera vuelta y segunda vuelta eventualmente para presidente de la República. Tenemos que estar ahí atentos cumpliendo nuestra labor, garantizando no solamente que se desarrollen las cosas desde el punto de vista material, objetivo y mecánico, sino también la tranquilidad de la gente, la libertad del elector para que vaya a la urna a consignar su tarjetón en forma libre, libérrima, sin presiones, sin angustias, sin que se le ponga una fuerza física para torcerle su voluntad, pero sin que se le halague también con el recurso económico para también torcerle la voluntad. Nosotros los procuradores, los personeros, tenemos una labor muy importante. Y entonces, en esa medida, desde la semana pasada he presentado a Colombia lo que se llama el Sistema Nacional para la Protección del Sistema Electoral en Colombia. La creé yo por primera vez en 195 años de la Procuraduría General, una Procuraduría delegada para los asuntos electorales que no había. Lo electoral se manejaba equivocadamente a través de una delegatura ante la sección quinta del Honorable Consejo de Estado, que atiende son procesos jurisdiccionales de índole electoral de nulidades. Eso no es lo electoral, eso es litigioso, eso es el contencioso. Lo electoral es la esencia de la democracia. Si queremos tener una democracia fuerte, galopante, palpitante, vibrante, tenemos que garantizar entonces unas elecciones libres, tranquilas, pacíficas, que se cumpla el mandato de la Constitución y que se cumplan las instrucciones que emanan del Ejecutivo y especialmente de la Registraduría Nacional y de los organismos de control. Porque aquí se viene hablando mucho del sistema de tridivisión de poderes, de los pesos y contrapesos, pero cuando vamos a la realidad nadie sabe mucho cómo es que es eso. Gracias a esas situaciones que los colombianos nos hemos visto abocados a estudiar constitucional, a refrescar en nuestro conocimiento, en nuestra acción, cuáles son los fundamentos para vivir en paz, es decir, para tener un sistema democrático funcionando. Y eso no se le puede entregar solamente a las élites del Estado. Tenemos que ser todos y cada uno en su lugar quienes defendamos la existencia de esa democracia. Y esa democracia la vamos a seguir construyendo a través de unas elecciones libres, limpias, espontáneas, voluntarias, que la gente vaya y escoja a quien quiera escoger para que lo dirija, para que sea su líder, en forma que se cumplan los mandatos de la Constitución y de la ley, para que haya entonces más legitimidad en quienes resulten elegidos y para que superemos los guarismos de las votaciones de los últimos eventos eleccionarios, tanto para Congreso como para Presidencia de la República. Esa es la invitación que yo les hago. Y ese sistema nacional para proteger el proceso electoral lo vamos a dar a conocer porque la Procuraduría Delegada
para asuntos electorales se va a desplazar a cada uno de los departamentos, primero a las regiones, luego a los municipios, a trabajar directamente allá con la Defensoría y con los personeros, para que haya un cubrimiento total en el territorio y para que las instrucciones lleguen y para que el conocimiento esté en manos de cada uno. Y hemos acordado hacer un convenio con el señor registrador del Estado Civil para ir conjuntamente a hacer ese trabajo, y seguramente nos va a acompañar también el señor Contralor General de la República, porque en esto también están involucrados muchos recursos económicos. Y vamos a hacer una protección en dos niveles: el de la contratación estatal, especialmente ahora que en noviembre viene la ley de garantías electorales, y en lo de vigilancia de la conducta oficial, lo que llamamos prevención de la función pública. Allí vamos a reforzar y vamos a crear nuevas delegaturas para esos dos temas: contratación estatal y función pública. De 54 delegadas que tiene la Procuraduría hoy día, 2 apenas son para la función pública y otras 2 para la contratación. Y eso no es suficiente. Hay que reforzar. Y si queremos una democracia fuerte, tenemos que darle la garantía a la democracia. Pero todo esto, les digo, les va a llegar a cada uno de ustedes por los medios tecnológicos y por los medios personales. Y ya tenemos una financiación para ir a las regiones, a llevar este mensaje, a acompañarlos, a estar allá. Y vamos a convocar unas reuniones regionales en las 12 regiones en que el procurador va a organizar su gestión. Y allí nos vamos a reunir Ministerio Público endógenamente, hacia adentro, entre nosotros, personeros, Defensoría del Pueblo toda y la Procuraduría toda, allá en las regiones. Y lo vamos a hacer en ciudades no capitales, sino ciudades intermedias, para que eso sea también una muestra de que tenemos que hablar de descentralización y tenemos que hacer la descentralización en la práctica, demostrando nuestras convicciones y que sí se puede hacer descentralización mientras llega la época del Estado regional, que será tema de otros eventos que vamos a desarrollar conjuntamente con el doctor Andrés Castro. De manera, mis queridos personeros y personeras, queridos compañeros del nivel central que también están aquí, que hacen parte del Ministerio Público, solamente dejo estos anuncios allí porque los vamos a profundizar en estos días. Lo que quiero decirles es que me siento muy complacido de encontrarme conmigo mismo siendo personero de nuevo, porque me transmiten una energía que me invita a continuar en mi tarea, que me lleva a saber que tengo que cumplir un deber que juré cumplir y estoy dispuesto a hacerlo, pero que no estamos solos en esta tarea y que en cada rincón de Colombia también hay un procuradorcito y que aquí en Bogotá, en el nivel central, hay un personerote que es igual a ustedes porque tengo el mismo origen, tengo el mismo talante democrático y tengo el mismo encargo que nos ha dado la Constitución. Y la democracia nos ha puesto aquí, porque todos somos productos de haber elegido alguna corporación de origen popular para que le dé lugar a la elección del personero, como debe ser en una democracia. Y solamente quiero anunciar, porque no me gusta cosas que no he hecho. Así como hicimos en las 2 leyes, que con FENALPER trabajamos silenciosamente desde la Secretaría del Senado, lo vamos a hacer ahora desde la Procuraduría General con el Ministerio Público, con la defensora que nos ayuda en esto, y con las asociaciones, la de las capitales y la Federación Nacional, para que veamos cambios, porque el cambio tiene que hacerse. El cambio no tiene que ser una consigna, una propaganda. El cambio tiene que convertirse en realidades y cambiar para mejorar. Y eso nos conviene a todos, independientemente de cómo esté configurado el Congreso de la República. Allí tenemos que estar y los personeros van a estar. Y Colombia va a seguir teniendo personerías y personeros y personeras al comando de esa tarea sagrada que es defender y construir la democracia en lo local. Las demás tareas que son del oficio, pues yo no se las voy a mencionar porque me da afán ocuparles el tiempo que ustedes seguramente quieren aprovechar de mejor manera que escuchar al procurador, pero sí les quiero decir, hay una procuraduría, hay una defensoría, hay más de 1.100 personerías, hay Ministerio Público en Colombia. Buenos días.